edificación para tu vida. Síguenos, continúa con nosotros, no solamente hoy, en estos días donde también traeremos enseñanzas y si Dios permite también para la siguiente semana traer otra maratónica. Pero vamos a comenzar poniéndonos delante del Padre como cada uno de los ministros hace, como debe de ser, y vamos a darle gracias por este tiempo. Acompáñame desde ahí, desde tu hogar, cierra tus ojos. Esto es para que solamente no te distraigas, no tiene que ver con religiosidad ni con nada, solamente que no te distraigas y que te puedas conectar tú y Dios en estos momentos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has abierto los cielos para que nosotros como siervos y ministros tuyos podamos llevar la palabra que tú tienes específica a cada uno de mis hermanos que están atrás de la pantalla, que están viéndonos, que están escuchándonos, no solamente aquí en este país, en México, Señor, sino en las diferentes partes del mundo, Señor, a donde tú estás llevando este audio, este video. Bendigo, Señor, cada uno de los lugares. Mando un saludo, Señor, y te pido, Señor, que seas con la gente, Señor, en Estados Unidos, en California, en cada una de las localidades, Señor, Sacramento, Santa Rosa, San Francisco, Oakland, cada uno de los lugares que están escuchándonos, Señor, que pueden recibir la palabra en español también, Padre, porque también has llevado la maratónica en inglés. Gracias, Señor, a todos aquellos países del otro lado del mundo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por poner a disposición en cada uno de los pastores y las pastoras que han estado aquí con el único fin y único propósito que tu nombre sea conocido y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo. Sé tú obrando en cada uno, Señor, de los que escuchen tu palabra. Abre su entendimiento, abre su corazón para que llegue, quede sembrada y dé fruto al 100%. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Y hoy te traigo una enseñanza, un tema que me impactó mucho por el encierro que estamos llevando. Se ha estado hablando aquí en México que entra la fase 3, más restricciones todavía, más te están diciendo que te quedes en casa y realmente no salgas. Y para quedarse en casa, qué cosa, de pronto, hace un momento salíamos un momento y el taxista nos decía que incluso él mismo, estar en casa solamente unas horas, se desespera. Hay gente que ya su vida está fuera de casa. Y como te hemos estado repitiendo en cada una de las prédicas, no solamente de hoy, de las semanas anteriores, es tiempo que se levante un altar en cada una de las casas, es tiempo que como padres reúnas a los hijos y juntos estén escuchando la palabra y se llenen, crean y sepan del poder de la palabra. Ese es el tema que traigo hoy, el poder de la palabra. Cuán poderoso es algo que tenemos en casa, que muchas veces está arrumbada la Biblia y que no sabemos lo poderosa que es para nosotros. Pero no me malentiendas, no te estoy diciendo que puede ser un libro místico como muchos lo tienen, sino lo que hay dentro de la Biblia. El que tú pongas una Biblia como mucha gente hace, y respeto sus decisiones, y la abran en Salmos, mientras tú no la vivas, no va a pasar nada. Entonces a eso es a lo que voy, que la Biblia esté aquí en nuestro corazón. Medítala. El Señor le dijo a Josué, medita esta palabra de día y de noche. Entonces es en todo tiempo. Enséñale a tus hijos a vivir la palabra. Dice un salmo, el Salmo 119, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuánto tiempo tienes ahora? Demasiado. Es un buen comienzo para que se cree un hábito. La gente conocida dice que para que tengas un buen hábito necesitas 21 días. Hoy hemos tenido más que ese tiempo y conforme van las cosas tal vez sea mayor todavía.
y un mal hábito solamente 3 días. Entonces, toma el hábito de leer las Escrituras, de llenarte de ella, de enseñárselas a tus hijos. Si hay algo que no entiendes y tú nos mandas aquí algún mensaje, nos haces alguna pregunta, créeme que si no soy yo, los diferentes pastores que estamos dando las prédicas te pueden responder, sacar de esa duda para que tú sigas meditando, escudriñando, llenándote, alimentándote de la palabra. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículo 1. Este evangelio que incluso muchos conocemos y también este versículo. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso lo dice la versión Reina Valera. Pero me llamó la atención lo que dice la versión Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Cada palabra enviada por Dios es enviada con poder. Esa palabra con poder en el griego es una palabra que se escribe y es dunamis, que de ahí proviene dinamita. O sea, cada palabra viene con explosión, es poderosa. Cada que estamos mencionando la Biblia, cuando estás con gente, cuando viene la familia y de pronto les empiezas a hablar y les dices algún versículo, estás declarando palabras de poder, palabras con dinamita pura que va a impactar sus vidas, aunque en ese momento tú creas o tus ojos vean que no está pasando nada. Dice la palabra de Dios que su palabra no regresa vacía. Entonces, cree, confía, ten la seguridad que cuando estás hablando la palabra, las cosas suceden. No lo podemos ver físicamente, pero dentro de la atmósfera están pasando cosas inimaginables. Abraham Lincoln, creo que todos lo conocemos o todos hemos escuchado de él, dijo, la Biblia, o sea, la palabra, es el mayor regalo que Dios dio al hombre. Un presidente que sí, es estudioso, se tuvo que haber preparado para poder llegar y estar escalando lugares y llegar a la presidencia. Pero hoy podemos poner el ejemplo de muchos presidentes actualmente que tenemos y que no tienen el conocimiento de la palabra o no saben realmente lo que esta frase significa. La palabra es el mayor regalo que Dios dio al hombre. Abraham Lincoln era un hombre que sabía, que creía que a través de la palabra podía gobernar, que es un instrumento para el diario vivir y que a través de ella los gobiernos, los países serían diferentes. Es triste ver que en el mundo, de todos los países que hay, son contados los gobernantes que tienen en su corazón la palabra antes que cualquier cosa y que saben que a través de ser guiados por la palabra van a guiar un país con el orden de Dios, con la bendición de Dios. Y si pueden gobernar un país, ¿cómo no gobernar su casa? Hoy te invito a que busques la palabra. Hoy te invito a que en ese encierro en el cual te encuentres, te llenes de la palabra, aliméntate de la palabra. Yo le comento a mi hijo cuando estamos platicando y le digo, deja un rato el celular, deja un rato el YouTube, deja un rato eso y busca la palabra. Así como te da hambre y alimentas a tu cuerpo, alimenta a tu espíritu. Y solamente puedes ese alimento provenir de la palabra de Dios. No hay otra forma en la que tu espíritu se pueda alimentar, crecer y dar fruto para gloria de su nombre. El Salmo 33, el versículo 6 nos dice, por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y acabamos de leer lo que decía la versión Reina Valera. En el principio era el Verbo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, la palabra. Como te acabo de leer, la versión Dios habla hoy, en el principio ya existía la palabra, Jesucristo ha existido siempre, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Por fe. Por fe. Puede venir diferente gente, los agnósticos, los ateos, te pueden venir a refutar las cosas, pero aún ellos tienen dentro de lo muy escondido que verdaderamente hay un Dios que hizo la palabra. Un ateo te va a decir que odia a Dios, que odia las cosas de Dios. Y si es así, ¿cómo puedes odiar algo en lo que no crees? Creen en la palabra y creen en Dios. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve que fue hecho de lo que no se veía. Aquí no hubo nada del Big Bang y todas las teorías que hablan los científicos, los agnósticos. Es por fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Solamente por eso, no hay otra forma. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que podamos escudriñar este versículo aún más todavía para poder tener el discernimiento exacto de ello. Dice Hebreos 4:12 que la palabra es viva. Tiene tanta vida la palabra de Dios que el mismo Señor Jesús en Mateo 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay forma. Si te das cuenta, la Biblia es el único libro que por más que escuchemos desde los primeros siglos hasta el día de hoy, continúa. La han querido destruir, el enemigo Satanás ha querido aprovecharse en diferentes partes y en diferentes tiempos y no ha podido y no va a poder. Es viva y eficaz. Vive. Cuando de verdad podamos comprender, entender lo que es la Biblia, te digo, no como el libro en sí, que podamos tener algo místico, sino lo que hay dentro de la Biblia, las palabras que dejó nuestro Señor para que podamos vivir una vida plena, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto como Él quiere. Él a través de la Biblia dejó métodos para que caminemos en rectitud, bajo su voluntad, caminando con Él, por caminos rectos, por veredas de justicia, como dice la palabra. Y cuando la estamos meditando día y noche, es como si te alimentaras con miel y desearas más todavía. Cuando eres nuevo y aún tal vez cuando no tienes la revelación de que a través de este libro te está hablando Dios, te habla cada que preguntas, no la deseas y la tienes arrumbada y está ahí en un lugar. Yo creo que en cada hogar por lo menos hay una Biblia. En la de los diferentes o en la de los cristianos que buscamos, estamos enamorados de Dios, estamos creyendo que Él puede transformarnos. Cada día tenemos diccionarios, pero en aquellos lugares donde realmente no le dan la importancia, por lo menos debe de haber una Biblia.
Y esa Biblia está escondida, está abandonada, está en un lugar que realmente nadie se puede imaginar. Una niña de 5 años le pregunta a su madre: mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá le contesta y le dice: la Biblia es de Dios, hija. Oh, responde la niña, es mejor que venga por ella, porque aquí nadie le hace caso. ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa en tu hogar? Hay un dicho aquí en México que utiliza la gente y que dice que los niños y los borrachos no mienten. El niño tiene un discernimiento especial y diferente. Y en este ejemplo que te acabo de dar, en este pequeño testimonio de alguien que tiene una Biblia en casa y que no le da el valor que le corresponde, ¿cómo crees que va a crecer esa niña? Igual, conociendo y sabiendo que puede tener un día una Biblia en su mano, pero que no tiene valor, que es un libro como cualquier otro. Debemos empezar a enseñar a nuestros hijos a que sepan que a través de esa palabra su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada. Acabamos de ver que es viva, eficaz, como acaba de decir también Hebreos 4:12. Esto proviene del griego energes, significa operante y dinámica. Es decir, que la palabra va cargada de toda energía divina y cumple el propósito para el cual Dios le envió. La palabra es poder. Cuando te das cuenta, como te he estado hablando, tu vida cambia. Queremos ver las cosas con la mentalidad humana, con la lógica humana, y Dios no se basa bajo esos regímenes. Dios no tiene esos sistemas en Él. Es totalmente diferente. Cuando tú empiezas a meterte en la palabra y después la empiezas a declarar, la empiezas a hablar, oh, te lo digo por experiencia, de verdad, cosas suceden, cosas cambian, empiezas a ver cosas que ni te imaginabas. Perdón, pero de verdad me emociono al recordar simplemente el decir que la palabra dice: llama las cosas que no son como si fuera en Romanos. Ahí te está diciendo: ten fe, pero declara la palabra, declara, habla lo que estás pidiendo, lo que estás deseando o necesitando, háblalo con fe y de acuerdo a mi palabra. En la iglesia que estamos pastoreando, que estamos cuidando a las ovejas, estamos tratando de poder enseñarles, de quebrantar una mentalidad que nosotros primero tuvo que haber sido quebrantada para poder enseñársela a ellos. Tú no puedes guiar a nadie, líder, pastor, maestro, y no puedes llevarlo a un lugar que tú no conoces, a un lugar en el cual tú no has estado. Entonces estamos tratando de llevar a la iglesia a que los paradigmas, esos modelos de pensamiento con los cuales habían crecido o en otros lugares se habían estancado, que hoy el Espíritu Santo los pueda quebrantar y empiecen a ver esa palabra con vida, con poder. Y al estar platicando aún con ellos en este tiempo que estamos en contacto, que mi esposa les llega a hablar y que cómo estás, qué es lo que sucede, y nos cuentan los testimonios que están viviendo, oh, créeme, le damos gracias a Dios porque es un pueblo sensible, es un pueblo que está aprendiendo a poner sus ojos en Jesucristo, a saber y conocer que a través de la palabra que nos dejó, no es un libro más y que es la palabra con poder y con gloria. Y te gozas de verdad, te gozas porque ves los cambios, ves la transformación de la gente, ves cómo su fe va en aumento, ves cómo ya no ven las cosas
como cuando los conocimos. Ves un crecimiento en su interior, un crecimiento espiritual. Y a través de ello, un día ellos son los líderes del mañana para que puedan guiar a los que vienen atrás y que puedan enseñarles que la palabra es poder, que tiene poder. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Lo que te decía, tú estás hablándole a alguien, a la familia, a alguien, y crees que en ese momento te rechazan. Ahorita no quiero hablar de eso. No te preocupes. La palabra no regresa vacía, lo dijo el Señor. La palabra quedó sembrada en esa gente. Y determinado el momento, créeme, va a hacer efecto, va a explotar en sus vidas. Dice también Hebreos 4:12 que no solamente es viva y es eficaz, sino que es cortante, más que toda espada de dos filos. Esto proviene del griego y es macaira. Es como el bisturí de un cirujano operando y está destinada a curar al amigo, al hermano. Cuando la palabra de Dios se desata, llega hasta la parte más íntima del ser, sanando las heridas más profundas del alma o del espíritu. Al ser de dos filos, penetra mucho más profundo en el ser humano, llegando aún hasta las coyunturas y los tuétanos, sanando las heridas más profundas del alma y del espíritu. Alguien que esté escuchando va a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. En el alma tenemos las emociones, en el alma tenemos las decisiones, y a través de poder ser lastimados de diferentes formas, me refiero a que eres lastimado físicamente desde pequeño, pero también te lastiman en el alma. A través de la palabra y estar ministrando, dándole consejería, dándole una mentoría a la gente, ellos reciben sanidad, reciben liberación de lo que tantos años han tenido. Hemos experimentado esto nosotros en la gente que hemos ministrado. Por eso te digo que es de verdad. El que alguien esté herido por mucho tiempo, por muchos años, a través de la palabra de Dios, Él hace la restauración total. La gente en el mundo te va a decir que vayas con un psicólogo, te va a decir que vayas con un psiquiatra. Hoy, si tú estás pasando por problemas en el alma, en tu interior, que desde pequeño te hirieron, hoy yo te digo, tú tienes sanidad a través de la palabra de Dios. Hoy no podemos estar yendo o puedes estar viniendo a la iglesia, pero este tiempo se va a cortar. Y aquellos que han sido lastimados, yo tengo un mensaje de vida, que no están solos, que hay un Dios en los cielos que está poniendo los ojos en aquellos que han estado clamando y que hablan y dicen, no sé qué más voy a hacer. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice la Escritura. Penetra hasta partir, y el partir quiere decir que va entrando y va restaurando lo que está cortando. Está quitando el daño para que tú puedas vivir una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. La reina Isabel II dijo, la Biblia, la palabra, es la razón de la supremacía de Inglaterra. ¡Wow! Es lo que yo te decía. Acabamos de leer una frase de Abraham Lincoln y ahora estamos viendo una de una reina. Es la razón de la supremacía de Inglaterra. ¿Por qué? Porque primero ponen a la palabra, primero ponen a Dios antes que cualquier cosa. Por eso cuando Israel llevaba el arca, que es la imagen del Dios Todopoderoso,
Aún los filisteos al ver el arca ya tenían miedo de la presencia poderosa de Dios. Pero no solamente es la presencia la que impulsa, la que anima a su pueblo, sino la sabiduría para que te pueda guiar, la guianza para que camines conforme a su voluntad. El mundo está cansado de palabras de hombres. Hoy en día la Biblia ha perdido el lugar que le corresponde. El cristiano actual no busca la palabra de Dios como debe de ser. Los demonios no pueden sostenerse delante de ella. Cuando tú la declaras, cuando tú la hablas, ellos saben y conocen quién tiene el poder y la autoridad, quién los puede echar en instantes y quién no, desgraciadamente. Hace unos días mi esposa, no recuerdo si dando una enseñanza o dando la prédica en la mañana, ella mencionaba el testimonio de cómo nuestro apóstol ha estado yendo a Veracruz y liberó a un hombre que estaba endemoniado desde hace ya 18 años. Tomaron fotos, tomaron video, para aquellos los que duden que hoy en día no pasa eso. Todo esto pasó. ¿Por qué tanto tiempo? Porque hay ministros, hay pastores alrededor de ella y no me malentiendas el estar hablando mal de ellos. Te dije hace un momento, no puedes llevar a nadie como líder, como siervo de Dios, como pastor, como dirigente de la iglesia a un lugar que no conoces. Y desgraciadamente hay gente que ha dejado de buscar de Dios, que no le ha dado el poder adecuado a la palabra, como te dije. Y a pesar este hombre de tener pastores alrededor de él, no había podido ser liberado durante 18 años. Cuando llegaron nuestro apóstol con el grupo que lo acompañó, con la autoridad y el poder que conoce, que nos ha enseñado a través de la palabra, el demonio salió. Y este hombre, como dijo mi esposa, ahora está buscando de Dios. Pero es terrible saber cómo puede estar alguien encarcelado, alguien encadenado, 18 años y nadie hacía nada. Sus padres lo único que hacían era alimentarlo, porque no sabían a quién acudir. Y los pastores de allá, con un temor de poder enfrentarse al demonio. Es duro escuchar esto, pero necesitas acercarte a un lugar, a un ministerio, una iglesia, donde vivas lo sobrenatural, donde le creas a Dios, donde sepas que a través de la palabra vas a crecer y que a través de las escrituras tú vas a ser lleno, porque en ella encontramos vida y vida abundante, porque en ella estamos encontrando el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo. Hoy es tiempo, líder, pastor, que no has crecido, que tienes a tu gente tanto tiempo con determinado número. Hoy es tiempo, en todo lo que se está moviendo ahora es para que después de que termine esto, como hemos estado hablando, las iglesias, no solamente en este ministerio, las iglesias van a empezar a llenarse de gente necesitada, de gente hambrienta, de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Y lo que ellos también no solamente quieren saber o escuchar de Jesús, quieren ver lo que Jesucristo hace actualmente. Hebreos 13:8 te dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, hoy hace los milagros que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y algo sorprendente, la palabra de Dios en los evangelios nos dice: cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Entonces vamos a vivir conforme a la palabra. No hay otra manera, créeme, no hay otra forma. Los médicos o maestros cuando enseñan tienen un margen de error.
No importa cómo se llame el libro, la Biblia o la palabra de Dios, no lo tiene. Lo busques por donde lo busques. Esto te lo digo a ti, ateo, a ti, agnóstico. No hay margen de error. Lo que ella produce es arrepentimiento. Lo que la palabra produce es convicción, vida, te enseña, te corrige, te redarguye, como lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otra, no hay donde quieras buscarle un error. Hay países ricos, pobres, hombres inteligentes, hombres incultos, pero la mayoría tiene un vacío que solo Jesucristo va a llenar a través de la palabra. Con toda la riqueza que tú tengas, no puedes llenar el vacío que has sentido si no ha llegado Jesucristo a tu vida. Si la palabra no se ha hecho carne en ti, no lo puedes comprar, no hay forma. Si pudiéramos entender el valor de la Biblia, la trataríamos de diferente forma. El valor verdadero de la palabra, conociendo lo que lucharon los antiguos cristianos para que el día de hoy tú y yo la tengamos, créeme, es algo importante. Hay lugares, hay países que actualmente la anhelan y no la tienen. Hoy estamos viviendo, y he estado escuchando las noticias antes de la pandemia en China y que supuestamente ahí comenzó todo el coronavirus, que había una persecución ante la iglesia cristiana. Estaban persiguiendo a los hermanos, los estaban encarcelando, los estaban matando. Una persecución como se ha estado desatando en diferentes épocas y en diferentes años. Quiero darte un ejemplo de lo que pasó también en los años 50 a los 90, cuando los cristianos tenían incluso que contrabandear Biblias, llevar el alimento espiritual para la salvación a escondidas, haciendo maravillas para poder meter una Biblia, en este caso, a la Rusia antigua, ese país que se manejaba por el socialismo y que no permitía ni una sola Biblia. En ese tiempo la gente, como hoy creo que se han estado reuniendo en China, se reunían en casas en secreto para poder escuchar la palabra de Dios. Y si llegaban a ser descubiertos, eran encarcelados y enviados a campos de concentración. Qué tremendo es eso, ¿no? Perdón. Romanos 15, versículo 4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ellos buscaban consolación y esperanza ante un régimen malvado que los aprisionaba. Y ese mismo régimen que tuvo Rusia lo tiene hoy China. Y China lo que está dándose cuenta es que los cristianos, a través de la palabra, del crecimiento que trae y del poder que tiene, y que empiezan a orar conforme a la palabra, están haciendo estragos allá. Y al gobierno, pues no le conviene. Cuenta un misionero que un ministro en Rusia se pasó predicando un año entero con un solo versículo. ¿Te imaginas de verdad la sabiduría del Dios que tenemos para que a través de un solo versículo le pudiera dar a este hombre de Dios 365 días la manera de predicar de diferentes formas?
Eso es tremendo, es algo que me sorprende a mí. Es, es poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. La sabiduría de Dios llenando la vida de sus hijos para poder esparcir su palabra. En este tipo de régimen, estos países, cuando los cristianos recibían una Biblia, lo que hacían era desprender todas las hojas y repartirlas a la gente que se reunía. Destruían las Biblias. Hemos escuchado nosotros testimonios de gente que estuvo yendo como misioneros allá, y cuando llegaba una Biblia a cierto lugar donde había gente que se reunía, como te digo, en casas, la Biblia la cortaban hoja por hoja y la empezaban a repartir a cada familia. Un día a un joven le tocó una hoja de Jeremías y se puso muy contento, brincó, saltaba. Eso le extrañó al pastor y le dijo que si quería le podía cambiar la hoja por una de Mateo, por una de Juan, y el joven le respondió: no, yo me quedo con esta porque dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías, y si vino palabra a él, puede venir a mí. Jeremías 1, del 4 al 8, o Jeremías 33, 1. Es tremendo cuando alguien valora algo que no tiene, y nosotros, que como te dije hace rato, tal vez en tu casa como cristiano puedes tener 2 o 3 Biblias, tal vez el que no lo es puede tener una sola Biblia en tu casa, pero hay una, y el que no la tiene, la hoja la valora con su propia vida. Y no solamente eso, si vino palabra de Jehová a Jeremías, puede venir palabra de Jehová a mi vida. Es ahí cuando vienen los remas, cuando viene la palabra específica a la persona específica en un tiempo específico. Tu panorama se abre, tus ojos espirituales empiezan a conocer, empiezan a ver más allá de los naturales. Estos testimonios de verdad son gloriosos. Ese valor que le daban a la palabra es el todo el pueblo de Dios debería tener hoy en día. El hambre por ella, un deseo vehemente. Tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos en casa. Tenemos que darnos cuenta de las armas que Dios ha puesto para que las utilicemos para su gloria y para que podamos alcanzar al mundo de otra forma a la que lo estábamos haciendo. Los musulmanes te dicen: quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados, que me enseñe a vivir una vida santa, que Mahoma me dé vida eterna. Podemos ir a la Meca y ver que Mahoma está sepultado y cuidado por guardia su cuerpo. Está cerrado, está enclaustrado, está muerto en una sola palabra. Pero si vas a Israel, donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, la tumba está vacía, porque Él vive, se levantó, venció a la muerte, y a través de la palabra que has pasado de generación en generación y que hoy está llegando a tu generación, hay vida y hay poder. Otro presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo: es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin su palabra. Es lo que te comento desde un inicio. Te acabo de dar con esta 3 frases, una de Abraham Lincoln, una de la reina Isabel II y ahora otro presidente, George Washington, que están anteponiendo la palabra de Dios a cualquier cosa, que saben que es la guianza para poder hacer las cosas, para poder dirigir un país y el mundo, que a través de ello conocieron, yo te aseguro que conocieron, porque si no, no lo hablarían de esa forma, conocieron que esta palabra es poderosa, que el dunamis, conforme tú lo hablas y lo declaras, explota en la atmósfera espiritual. Buda al final del camino dijo:
¿qué es la verdad? Mahoma dijo, yo he conocido la verdad, pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad en Juan 14:6. Yo soy la verdad. Lo que está hablando y lo que cada iglesia, lo que estamos creyendo en la Biblia, se habla a través de Jesucristo nuestro Señor. Es el centro de la palabra y Él es la palabra. Entonces vamos a buscar más, vamos a entender verdaderamente en lo espiritual cómo esta palabra es poderosa, y lo que vamos a hablar y a mover en la esfera espiritual se va a ver reflejado en lo natural. Si hay algo que te puede dar poder, créeme que es la palabra. Hebreos 1:3 te dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta todo. Sustenta tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tu familia entera. La palabra es poderosa. Cambia tu manera de verla, cambia tu manera de leerla incluso. Aliméntate, escudriñala, busca lo que más se puedas encontrar, y entonces Dios te va a revelar los secretos que están escondidos y que no es para todos, porque no todos tienen el deseo de hacerlo. Un misionero americano fue a China y le regaló una Biblia a una mujer. Esta la abrazó y la apretaba sin soltarla. Se apasionó tanto con la palabra que eso le extrañó al misionero. Y él le dijo, no te preocupes, no voy a quitártela. La mujer le contesta, hace 30 años me la quitaron y mi vida no ha sido igual. Cuando yo escucho, leo, veo estos testimonios, te llena de un ánimo de seguir buscando la palabra de Dios, pero a la vez te entristeces de cómo has venido escudriñando y de cómo ves incluso en el pueblo de Dios que no hay un interés por conocer al Dios vivo a través de la palabra. Qué tremendo esto de que la mujer pueda responder, hace 30 años me la quitaron y mi vida no fue igual. Poca gente se da cuenta del poder de la palabra y de cómo transforma tu vida, y que a través de que tu vida es transformada, tú puedas transformar a otros. Si no podemos desear la palabra, ¿cómo conoceremos a Dios? Bartimeo era ciego y gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante, ni sus discípulos creían quién era, y un ciego sabía más de la palabra que cualquiera de ellos. Llevaba a sus discípulos, estuvieron con él, y aún se preguntaban, ¿quién es este hombre que le dice a la tormenta, aquíétate, y se aquieta? Y un ciego llamado Bartimeo dice, Jesús, hijo de David. Es ahí cuando viendo no vemos y oyendo no escuchamos. Necesitamos ser sensibles a lo que la palabra nos está hablando para que podamos cambiar, para que podamos ser transformados. Mientras no pase eso, no vas a poder cambiar a nadie. El Salmo 119, en él podemos encontrar tantas formas de que la palabra nos mueve, nos cambia, nos llena. Otra ocasión, Billy Graham fue a su iglesia y vio por la ventana que sus líderes estaban jugando cartas. Sus líderes de Billy Graham, el gran evangelista. Él tocó y ellos, al ver quién era, se apresuraron a guardar todo, sacaron sus Biblias, y cuando él entró lo saludaron, Dr. Graham, estamos meditando la palabra.
Qué tremendo, ¿no? Cómo quieres dar una imagen de lo que no eres. Pero al final del día, todo sale a la luz. Te vas a dar, Dios expone todo lo que no proviene de Él. Hay cristianos que el domingo toman sus Biblias para el culto, la abren mientras el predicador da su tema, salen, llegan a sus casas y la guardan, la esconden, o todavía tienen el cinismo de decir, nos vemos la siguiente semana. Hay enfermedad, hay escasez, no hay crecimiento. Como en este tiempo lo que estamos viviendo, hay un temor grande, aún en la vida de ciertos cristianos. He escuchado testimonios por parte de la familia en la que sus pastores, donde están yendo, van con guantes, van cubiertos, van con cubrebocas, y créeme que no se trata de juzgarlos, pero te das cuenta realmente la manera en que están actuando con un temor. Una cosa es que sigas las indicaciones del gobierno y otra que lo hagas con un miedo que te domine, que te esté golpeando, y aún como siervo de Dios se te olvida todo lo que el poder de la palabra hace en tu vida. Eso es duro. No hay autoridad, no hay poder, no hay crecimiento, hay escasez, hay enfermedad. El enemigo, Satanás, sabe quién conoce la palabra. Él sabe si la meditas, él sabe si tienes autoridad para reprenderlo, para echarlo fuera, si tienes poder para poder combatirlo. El Salmo 119 y el versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Si Él sabe qué tanto la meditas, si Él sabe si tienes autoridad, cuánto mayor sabiduría o conocimiento tiene nuestro Dios de lo que estás haciendo. O lo que el testimonio que te acabo de dar, los líderes de Billy Graham jugando cartas cuando deberían estar preparados, cuando deberían estar compartiendo cómo van escudriñando la palabra para poder crecer, para poder edificarse unos a otros. Cuando confesamos la palabra de Dios, estamos desatando espíritu de vida. Cuando estamos declarándolo, y no solamente eso, en tu interior está fluyendo esos ríos de agua viva que dices, lo creo lo que estoy hablando, que no importa lo que la demás gente esté pensando de mí, creo esto, creo el poder de la palabra, como lo dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estamos desatando espíritu de vida. No nada más estamos hablando por hablar. El poder de la vida del hombre está centrado específicamente en la lengua. De lo que exprese con ella depende el bienestar en la tierra y la seguridad en la otra vida. Lo que estamos hablando, que sea vida y que sea poder, y que todo provenga a través de la palabra, para que también un día tú le puedas decir, Señor, yo hablé conforme a tu palabra, estoy hablando, estoy declarando, estoy decretando conforme a tu palabra, y tú eres Dios de tu palabra que no puedes ir en contra de ella. Busca la palabra, busca la vida, y entonces te darás cuenta que el que está al frente te va a hablar de verdad. A toda la iglesia yo le digo, escudriña las escrituras. Aún la iglesia que estamos pastoreando le he dicho, no me creas lo que estoy hablando al frente. Busca la palabra si realmente te estoy hablando conforme a ella. Enséñate para que también tú puedas decirle, no ha sido conforme a la palabra. Vamos a terminar. Espero que este estudio, esta enseñanza te haya servido, que haya cambios en tu vida a través de la palabra,
que creas que lo que tienes en tu casa no es un libro común y que te he dicho, no se trata de verlo como un libro, sino de lo que está dentro de él, que es vida, que es poder y que lo estamos hablando y declarando. Vamos a terminar. Quiero bendecir tu vida, quiero hacer una oración para que la palabra quede atesorada ahí y dé fruto. Señor, te doy gracias por cada uno de los que han escuchado la palabra. Te doy gracias, Señor, para que esto pueda ser y venir un cambio a ellos, para que la mentalidad que hemos estado viviendo sea transformada y renovada, como lo dice en Romanos 12:2, y podamos escuchar y podamos ver tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy te pido, Señor, que a través de la enseñanza, no solamente la mía, de los pastores anteriores y de los pastores que vienen después de mí, tu pueblo sea transformado, tu pueblo sea renovado, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan entender que tu palabra es vida, que pueda venir la revelación, Señor, de que tienen el poder a través de la Escritura y a través de lo que están declarando. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Síguenos acompañándonos, sigue escuchando esta maratónica. En un momento vendrá otra sierva de Dios para venir a darte la palabra que trae para cada uno de ustedes. Gracias, un saludo hasta donde estén, bendiciones.